Sense your fear. I see you. Behind you. I can smell your fear. Let's play. I see you. Behind you. We've come for you. I can smell your fear. Let's play. Desde ese día ya no me querían allí, me prohibieron la entrada y a mi esposa le aconsejaron que me dejara, pero ella nunca accedió y se puso de mi lado todo el tiempo, así que desde ese día ya no fuimos más a esa iglesia. Desde ese tiempo por las noches mientras dormía, una voz me susurraba y me decía cosas como te voy a matar, eres mío, mataré a tu esposa, etc. Yo despertaba asustado y le pedí al cielo que por favor eso parara, pero no fue así. Al contrario, los ataques solamente se incrementaron. A pesar de todo esto, yo tenía a mi esposa conmigo. No importaba cuán mal me estuviera yendo, ella siempre estaba para mí. Era mi sol, mi regalo del cielo, mi ayuda idónea. Aún no podíamos tener hijos, pues ella tendría que llevar un tratamiento muy caro para poder concebir, así que yo me esforcé hasta que junté el dinero para ese tratamiento y dentro de algunos meses ella quedó embarazada. Estábamos felices, era un sueño hecho realidad, ella quería ser madre, ella en verdad lo anhelaba, yo estaba muy emocionado. Bueno, ustedes son jóvenes y no tienen hijos, así que muy difícilmente podrán saber hoy lo que les estoy diciendo, pero cuando sus esposas queden embarazadas, lo entenderán a la perfección. Un día fuimos a pasear al campo. Un amigo muy querido nos dijo que él tenía una propiedad retirada de la ciudad, un lugar tranquilo y sobre todo muy bonito, y nos las prestó para que fuéramos. Al llegar al lugar nos pareció demasiado retirado, pero al llegar solamente pudimos ver su asombrosa belleza. Todo era calmo y pacífico. El cantar de los pájaros era el único ruido, un hermoso ruido por cierto. Mi esposa quedó fascinada con ese lugar, que contaba con una pequeña casa, la cual era muy cómoda y bonita. Una casa muy acogedora. Allí estuvimos varios días, mi esposa no se quería regresar, pero tuvimos que hacerlo, pero nunca dejó de decirme lo tanto que le había gustado esa propiedad. Mi amigo supo de esto y para sorpresa nuestra, nos ofreció la propiedad en venta, nos dijo que él nunca iba allí y que quería deshacerse de ella, y que le gustaría que quedara en manos de alguien que en verdad amara el lugar. Mi esposa de inmediato le dijo que sí, y le compramos la propiedad, la cual nos salió casi regalada. Mi amigo nos dio un superprecio, tal vez solamente quería ya no tener esa preocupación de dar mantenimiento a la misma. Ahora teníamos una casa de campo y cada vez que teníamos días libres nos íbamos para allá. Esos días allí fueron inolvidables, nunca los olvidaré. Pero una noche, estando en esa casa de campo, soñé que alguien me gritaba que me despertara y que defendiera mi hogar. Al instante me desperté y escuché muchos ruidos extraños, como lo que están escuchando ahora afuera ustedes mismos. Ruidos que me pusieron a temblar de miedo y allí me sentí vulnerable para defender a mi familia. Así que comencé a orar con los ojos abiertos para vigilar que eso no entrara a la casa. Eso que rodeaba el lugar era algo muy oscuro, muy tenebroso, algo que definitivamente pondría los pelos de punta a cualquiera. Mi esposa se despertó y se asustó. Allí ella comenzó a ponerse muy mal, pues ya tenía 8 meses de embarazo. Yo no tenía pensado salir hasta la mañana siguiente, pero debido a la emergencia de mi esposa, tenía que salir para llevarla a un hospital, así que tomándola, salí rápidamente y la subí al auto y nos fuimos de allí.
Al ir ya a toda velocidad pude ver por el retrovisor como algo venía hacia nosotros, algo como una figura de humo negro, así que aceleré el auto hasta que llegué a la carretera y aceleré aún más, pero pude ver a lo lejos por el retrovisor a un ser alto, negro y con los ojos rojos, y le reconocí de inmediato. Era el demonio que estaba en la iglesia en aquel tiempo, cuando por medio de hablar en lenguas lo expuse y este fue echado fuera de esa iglesia. Ese estaba allí en esa carretera con su rostro lleno de furia. Esto me dio escalofrío, pues supe al instante que él venía a mí para vengarse, quería dañar a mi familia y a mí, así que aceleré hasta el fondo y decidí no mirar atrás. En 2 horas llegué al hospital. Allí tomaron a mi esposa y la llevaron a emergencias. Después un doctor salió y me dijo que ella estaba grave, así que comencé a orar todo el tiempo hasta que de repente, al pasar las horas, miré como alguien se reía al final del pasillo en el que yo estaba. Al voltear a ver, miré este ser horrendo, este demonio que nos había seguido hasta la casa de campo. Fue impresionante. Este ser con una gran sonrisa diabólica me miraba y me hacía una seña. Me insinuó que mi esposa estaba ya muerta. Allí grité lo más que pude. Fue un gran coraje que me dio, tanto así que me enfrenté a este ser y le dije que no se acercara a mi esposa y menos a mi hijo. Este solamente se reía de lo que yo decía, porque yo le dije que ella estaba protegida por Dios. Él seguía riéndose y se retiró entre la oscuridad al fondo del pasillo. En eso una enfermera sale a decirme algo. Me comunicó que tanto mi esposa como mi hijo habían fallecido. El mundo se acabó allí para mí. No lo podía creer. Allí mismo entré en conflicto con el Creador. Le dije fuertemente el por qué ella había fallecido y por qué Él no los había protegido. Allí me convertí en un hijo en conflicto con su Padre Celestial. Los jóvenes estaban en total silencio escuchando a este hombre, así que uno de los jóvenes le preguntó qué había pasado después y él le respondió que anduvo vagando por varios lugares, incluso que se había convertido en un alcohólico por varios años, vagando simplemente por ahí donde había licor, pero aún en esos ambientes y aún en esa situación, él podía aún sentir al Creador. Eso le daba más coraje, pues sentía que solamente Dios estaba burlando de él. Habían cristianos que a veces iban y les predicaban del amor de Cristo, y él les repudiaba, les hacía cuestionamientos que ellos simplemente no podían contestar. Estaba yo totalmente amargado y enojado con Dios. Mi vida iba de mal en peor, hasta que llegué al punto en el que podía ver cómo toda mi vida se iba, y eso no me molestaba, más bien yo quería morir. Todo esto pasaba en mi casa hasta que una noche pasó algo. Yo estaba demasiado borracho en una cantina de mala muerte. Allí habían muchas personas que, al igual que yo, solamente querían olvidar sus penas con demasiado alcohol. Yo estaba tirado en el suelo cuando en eso sentí que algo muy caliente cubrió mis ojos. Fue como si alguien me despertara de tajo y comencé a ver algo espeluznante. Miré como cientos de seres malignos estaban allí sobre nosotros, demonios pequeños que eran muy horribles, y estos se metían a los cuerpos de las personas, entraban y salían de ellos. Supe al instante que eran demonios. En eso me sentí como que estaba en el mismo infierno y sentí que iba a morir, pero en eso, mirando a través de las muchas personas allí presentes, miré cómo entraba al lugar un hombre con túnica. Solamente podía verle las rodillas hacia abajo. Este hombre resplandecía con una luz hermosa, parecida a la luz que proyectan los diamantes. Este hombre estaba descalzo, su túnica era blanca y al final tenía un listón como de oro, muy brillante. Aunque solamente le miraba de las rodillas hacia abajo, supe de inmediato que se trataba del Creador. Él siguió caminando y escuché su voz que me dijo que saliera de allí. En ese momento mi borrachera se esfumó, parecía como si nunca hubiese bebido nada, así que me levanté de inmediato y quise salir de allí, y fue en ese momento cuando todos los presentes me ofrecieron alcohol como nunca, como si algo no quisiera que yo me fuera, pero allí miré que en realidad no eran ellos, sino que los demonios estaban actuando, los demonios que estaban dentro de estas personas. Como pude salir de allí y sentí un gran alivio, y a lo lejos miré a este gran ser subir a los cielos, y de repente un gran tronido se escuchó, dando inicio a la tormenta del siglo de esa ciudad.